Cuando te levantás a la mañana, ¿qué es lo primero que te pasa? ¿Tomás el diario? ¿Pensás si tenés una preocupación ese día? ¿O te relajás? No sé qué hora te levantás. ¿Vas a la pieza de los pibes si están durmiendo? No, en general tengo una rutina bastante estándar. Me levanto 7 menos 10, ponele. Me suena el despertador. Ojeo. ¿A qué hora? 7 menos 10. Ojeo en el celu ahí las noticias, que me mandan un informe de noticias. ¿Qué diario tiene las noticias? No, a mí me mandan ¿Arranca con? Una prensa. No, me lo manda prensa del ministerio. Ah. Que no sé si hace un orden alfabético o me hace un poco el diario de Irigoyen y empieza por la buena. Todavía no entendí la lógica. Claro, no entendiste la lógica. Pero no sé te resulta. Sí, yo tengo que leerlas todas. Empieza igual. ¿Pero la primera es buena o es mala? No, mira, en general está ordenado por las menciones al ministro. O sea, que aparecen todos los que me mencionaron. Y ahí está dividido. La verdad que en general... ¿Los semáforos de Clarín en qué lugar aparecen? Y yo tengo ya en el año 27 semáforos de Clarín. La verdad que batí récord diario. Sí, vamos a hablar un poco de eso, de la relación con el periodismo. Cuando quieran. Axel Kicillof, ministro de Economía de la Nación, gracias por estar en Data. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es ser ministro de Economía? Digo, cuando estudiabas, ¿soñaste con estar en un Ministerio de Economía? ¿Te cae? ¿Sentís que era el momento? ¿Sos un tipo joven? Mira, yo estudié Economía y hago política desde Añares. Y son vocaciones mías. Por supuesto que estudié Economía y después me dediqué a laburar de profesor, de investigador, pero cuando me involucré muy fuerte con el kirchnerismo, mi participación venía del lado de la economía, con lo cual a lo que yo me estuve dedicando hace mucho tiempo es a escribir sobre qué debería hacerse en el terreno de la política económica. Eso no quiere decir estrictamente estar formado o preparado para ser ministro. Ser ministro de Economía, yo te digo, si a vos te dan la descripción del trabajo, o dice ministro de Economía y nada más, o son 3 volúmenes explicando todo lo que implica un cargo de tanta responsabilidad, que además tampoco es una tarea fija, ni tienen responsabilidades fijas y área fija, porque como ocurre en cualquier empresa, en el gobierno, en una familia se van dando situaciones donde a uno le toca hacer determinadas cosas que tal vez no son parte de la descripción del trabajo. Yo entiendo que me preparé muchísimo para hacer política en el sentido de, yo lo entiendo así, de transformar el país, de hacer cosas que le sirvan a la gente. Esta política económica, ¿es la de Axel Kicillof o es la de la presidenta Cristina Fernández? Digo, decís, a ver, yo tengo este problema, se lo tengo que llevar a la presidenta. Presidenta, mire, acá tenemos este problema. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablamos el otro día? Las posibilidades son estas, las consecuencias son estas, las consecuencias son estas y esta. ¿Cuál elegimos, presidenta? ¿La decisión la tomás vos o la toma la presidenta? La que tiene que decidir es la presidenta o el presidente, porque los votos, digamos, la voluntad popular está puesta en él o en ella, en este caso. Pero obviamente uno le toca ser colaborador en un área muy específica. La presidenta es abogada, no es economista. Y hay temas que después de 12 años, 8 de ser ella, pero presidenta, pero 4 con Néstor Kirchner, y toda la experiencia que he tenido en Santa Cruz, en el poder legislativo, la verdad es que no hay casi tema del que no entienda. Pero obviamente uno tiene un saber también técnico, donde tiene un conocimiento de determinadas cuestiones y además tiene una opinión, porque yo tengo una opinión y mi opinión la expreso. Obviamente que eso, al ser un colaborador cercano, obviamente si todas mis opiniones fueran divergentes a las decisiones que toma, habría un gran problema. Claro. Che, viejo, hace la valija, pero que si me permitís un comentario más, sí. Acá hubo toda una época en el país, la época que yo llamaría liberal, donde el ministro de Economía era prácticamente tan pesado como el presidente. Para la gente, tan pesado en el sentido de una figura tan determinante. Y tuvimos ministros de Economía
que claramente se le imponía al presidente tener determinado ministro. Esto lo contó de la Rúa, que en un momento le dijeron: el tipo que tenés que poner es Cavallo. Vaya a saber bajo qué tipo de conversaciones y de relaciones de poder también. Y obviamente, para colmo, ese ministro de Economía, que era tan decisivo, además ni siquiera era que tomaba las decisiones él. Muchas veces, como estábamos muy endeudados, venía, y vos te acordarás, que se iba el ministro al Fondo Monetario y volvía con una lista de leyes que había que aprobar. Entonces vos fijate, el sistema era un sistema presidencial con un ministro de Economía tan fuerte que parecía que condicionaba al presidente, pero no porque fuera él, sino porque muchas veces, en nombre de poderes económicos, de los acreedores, le traía más o menos las obligaciones que tenía, las imposiciones que había. De forma tal que hubo, durante la época liberal, una confusión donde parecía que la economía reinaba encima de la política y que el ministro de Economía era tan poderoso como el presidente, o eran dos factores. Y me parece que eso, más allá de mi cuestión particular, siendo ministro de este gobierno, con el que coincido en términos de la política económica, 100%, pero en ese sentido, me parece que a nosotros nos tocó una etapa donde pusimos las cosas patas para arriba, patas para abajo, porque estaban mal. No podía ser que... Pues es que hay un par de temas que parecen tabú, que si uno lo habla con los funcionarios, enojan. Yo te lo voy a preguntar desde el lugar de explicar a la gente que pasa en tu casa. Vos vas al supermercado y sabés que las cosas aumentan, ¿sí? Digo, dos cuestiones. El dólar, ¿sí?, con las consecuencias que puede traer o no un cambio de gobierno que puede pasar. La inflación, ¿sí? Lo de la pobreza. Te voy a preguntar muy cortito si sentís que le pediste disculpas, ¿no? ¿A Donda? Sí. Sí, lo hice por Twitter. Lo que pasa es que, bueno, ahora hablamos. ¿Salió la cadena? ¿Se te salió la cadena? No, de ninguna manera. Mirá, me parece... Empezamos por ahí. Dale. No, me parece que hay tanto... Como decía, te comentaba fuera del aire, ¿no? Pero hay muchas veces que uno abre el diario y encuentra que hay una acusación que es mentira. En este caso había una mentira. Decía que un juez me había obligado a mí, a mi persona, ni siquiera al ministerio, al Estado, a publicar una determinada estadística tal día. Que es una de las tantas estadísticas sobre la pobreza. Hay montones de estadísticas que se publican sobre pobreza y distribución del ingreso. Todas mejoraron muchísimo, pero hay una que se discontinuó porque se cambió el índice de precios, como todo el mundo sabe, hace un año y pico. ¿Y por qué se descontinuó? Porque técnicamente lo que había que hacer era empalmar, o sea, juntar la serie anterior con la serie nueva. Como el anterior era un índice nada más de capital y Gran Buenos Aires, y el otro es un índice nacional, eso es problemático, es complicado y obviamente polémico, cualquier empalme que se haga. Entonces eso se está trabajando también esas series con expertos internacionales, hasta del Fondo Monetario. Pero bueno, no se ha publicado. Y dijeron, un juez obligó a Kicillof a publicar tal número o tal estadística. Y digo, no de pobreza, porque la verdad que nosotros publicamos pobreza estructural, desigualdad con el Gini, 500 índices que tienen que ver con la situación social. Hay uno que no por esta cuestión y se ensañaron que estamos escondiendo algo, qué sé yo. Cuando lo publicábamos decían que era mentira. Ahora que se está revisando dicen que lo ocultamos, pero si lo publicamos de nuevo van a decir que es mentira. O sea que el debate es bastante pobre, en sí es pobre. Hoy decía, en las últimas horas decía Scioli que él prometía bajar el índice de inflación a un dígito, ¿sí? El otro gran tema, o uno de los grandes temas, es la inflación en Argentina. Bueno, ese es otro tema sobre el cual hay bastante, o yo veo que hay bastante, se ha sembrado más confusión de la que debería haber. Cuando yo asumí como ministro, yo asumo en noviembre, poco después del 2013. O sea, no del año pasado, sino del otro, pero casi a principios del año pasado. Cuando asumo, cambiamos el índice de precios. Publicamos un nuevo índice de precios. El primer valor que dio ese índice de precios para el mes de enero de 2014 fue que la inflación mensual era de 3,7, lo cual es un número muy alto. Alto. Muy alto. La oposición y algunas consultoras privadas, no todas, dieron ese mismo mes 6%, ¿no? Hoy, ¿en qué estamos? Porque yo ese momento dije, bueno, a partir de ahora va a haber una dinámica de desaceleración de los precios. O sea, tengo acá este número,
y va a haber una dinámica de desaceleración de los precios. Va a ir bajando la inflación mensual, por decirlo así. Llegamos a este mes donde mi número, el último mes, fue 1,2. El número de muchas consultoras privadas fue 1,4, otras 1,5. Y después, el índice de la oposición, ese trucho que lo llaman IPC Congreso, daba 2 y pico, que teóricamente es el promedio de todos los demás. Pero si vos haces el promedio no da. O sea, es un índice político que publican. Lo que digo es que si vos comparás los índices de la oposición en enero con los de ahora, bajaron a menos de 1/3. O sea que, obviamente, que si yo digo que la variación de los precios es 1,2, quiere decir que en promedio habrá algunos que aumentaron 3, otros que se quedaron igual, pero que se están moviendo los precios. Ahora lo que digo es que bajaron según la oposición y según las estadísticas privadas, esos números de inflación a menos de 1/3 de lo que era hace un año y pico. Entonces yo reconozco eso, pero coincido con Scioli, que se puede hacer un trabajo para bajar la inflación. Ahora, y que se ha hecho y que ha sido efectivo y te lo tiene que aceptar todo el mundo porque no hay nadie que le dé más alta que antes. Y a todos le da mucho más baja. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Que los que dicen que los precios se mueven mucho es porque quieren aplicar un ajuste en general. Porque muchas veces los ajustes presupuestarios, los ajustes del crédito, las reducciones de salario se usan como planes contra el aumento de los precios. En la Argentina ha pasado 1000 veces, no es que te estoy diciendo algo que se me ocurrió. 300 veces han venido a hacer política de ajuste para que no se muevan los precios de una manera. Y a mí me parece que lo que están haciendo es escudándose en la evolución de los precios para tratar de imponer un ajuste, que es una cosa muy distinta. ¿Serías ministro de Scioli? Si viene mañana y te dice, gana en primera y segunda cuando fuere, te dice, Axel, necesito que te quedes. Yo lo que sí sé es que si gana Scioli voy a ocupar el lugar que entre todos veamos que es en el que soy más útil. Y en ese sentido me parece que como yo me estoy presentando para diputado nacional ahora en las próximas elecciones por Capital Federal, yo la primera responsabilidad que tengo, más allá de hablar si me ofrecen irme a la ONU, ser embajador o tomar un cargo en el Poder Ejecutivo, lo primero que tengo que hacer es que llega el 10 de diciembre, si soy elegido, tengo que asumir. Y después, y bueno, los hechos se irán sucediendo. Yo sé que mientras el Frente para la Victoria sea gobierno, yo soy parte y me siento absolutamente identificado. Ahora tenemos un candidato a presidente. Yo voy a acompañar un gobierno del Frente para la Victoria en la posición que me toque. ¿Es el mejor candidato que tenía el kirchnerismo? Scioli es un hombre que, mira, que nace con el kirchnerismo para nosotros, digamos. Él tiene, o más bien cuando nace el kirchnerismo lo hace con Scioli, porque todos tenemos nuestra historia previa y podemos pasarnos un rato largo hablando de qué hacíamos en 2001 y cómo nos agarró 2002 y dónde estábamos en 2003. Ahora, yo lo que observo es que cuando asume Néstor Kirchner en su presidencia en 2003, al lado lo tiene Daniel Scioli, claro. Lo ves en todas las fotos. Inmediatamente después, y según dice él, por pedido de Néstor Kirchner, toma una responsabilidad que después de ser presidente de la Nación, dentro de nuestro proyecto, dentro de la Argentina, es de las de mayor rango, que es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo es 2 periodos seguidos, de forma tal que su pertenencia a nuestro proyecto es indudable y es indiscutible. Sí. Después uno podría decir... Sí. Si yo soy idéntico a Scioli, si Cristina Fernández de Kirchner es igual a Carlos Zanini, si podemos hacer todo, si pensamos igual de todos los temas. Y bueno, cada persona, cada líder, cada político tiene su visión, pero me parece que indudablemente en todos esos sentidos que yo digo, Daniel Scioli es el mejor exponente que tenemos para continuar con el proyecto. Volvemos, recién hablaste un poco de las crisis, de los ajustes y demás. Te vuelvo a uno de los temas tabú, el dólar. Tenés un vecino que, qué sé yo, un tipo con algo de historia, que vivió ya más de una vez alguna devaluación que se llevó todo lo que tenía, o el valor de la guita que tenía. Y dice, Kicillof, mire, me enseñó la historia, discúlpeme, yo sé que no imprimimos dólares acá, pero me enseñó la historia, te dice ese vecino, Raúl de Rauch, a la vuelta en mi pueblo, todas las veces me llevó la guita. No puedo comprar dólares, quiero comprar dólares. Mira, lo más poderoso que tenemos contra ese argumento, si ese argumento es una especie de trauma
y de mal histórico, digamos, endémico que hemos tenido los argentinos durante toda nuestra historia, que no lo podemos negar. Lo que nosotros tenemos es 12 años de estabilidad económica, cambiaria. Es decir, la verdad que estos 12 años, y basta observar cómo estaban los bancos, por ejemplo, y los depósitos de los bancos cuando asume Néstor Kirchner y cómo están ahora. Están explotando los depósitos, los plazos fijos. Es decir, no es que la gente no cree en el peso y no confía en el peso. También hay que discriminar un poco, porque cuando uno va al interior, digamos, se encuentra con que, por ejemplo, las propiedades no se evalúan en dólares. En el interior las propiedades son en pesos y los terrenos son en pesos. No digo el campo, pero digo en las ciudades. La construcción es en pesos, los salarios son en pesos. Hay montones de cosas que son en pesos. Indudablemente eso en 12 años de estabilidad se ha convertido en una regla. Ahora, si eso alcanza para quienes tienen el trauma de haber sufrido problemas cambiarios graves, o bueno, porque acá hubo tantas cosas, digamos, el plan Bonex, el plan Austral, el plan Primavera, el propio plan de convertibilidad, la crisis de 2001, esa historia yo no la puedo negar, y que eso afectó la cultura de los argentinos, que uno va a Brasil y nadie sabe lo que, digamos, cuál es la cotización del dólar. Ahora sí, ahora que está viendo... En medio de crisis sí. Sí, pero en general no lo miran. Pero eso me parece que no es el caso de Argentina, yo coincido con vos, pero me parece que hay que seguir construyendo confianza en nuestra moneda. Para eso, lo que hay que demostrar, primero, es que hay un manejo responsable. Segundo, que quien tiene el manejo de esas variables, porque vos fíjate, si las veces, no hablo de ahora, pero las veces que hubo graves movimientos con el dólar, la mayoría de los argentinos se empobrecieron, pero una pequeña minoría se enriqueció mucho. Hay gobiernos que, te doy mi impresión, o escuchaban o prácticamente le dieron el manejo de la política económica a sectores muy minoritarios cuyos intereses no siempre coinciden con los de las mayorías. Ahora, ¿seguís la cotización del dólar blue? La gente cuando necesita, vamos a poner que no tiene, tengo el límite de tantos dólares. No digo, a ver, sí, cuando uno tiene la posibilidad de, o el vecino que quiere lo que quiere, decir, mirá, yo lo que mañana cuando se vaya, porque vos le explicas, mire, en los últimos 10 años, en vez de comprar dólares, usted hubiera puesto plazo fijo, o hubiera puesto una construcción, o se lo mostraba. Lo ponés, y te hubiera dado tanto. Por la cuestión cultural o por lo que fuera, el refugio sigue siendo el dólar. Ahora, hoy el tipo dice, mire, yo la verdad que estoy preocupado y necesito ir a comprar, voy a comprar el blue. ¿Seguís? Te levantás y decís, la decisión de esta semana en la bolsa de valores... Quiero decirlo muy claramente. Hubo una época que había un impedimento para la gente para comprar dólar para el ahorro personal producto de sus ingresos, ¿no? Eso duró un tiempito, pero desde hace ya casi 2 años, que uno con su recibo de sueldo, por un trámite de internet, puede comprar dólares que se llaman dólares tenencia. El último mes vendimos como 500 millones de dólares a gente que puede explicar su ingreso y que puede explicar de dónde sacó los recursos. Obviamente hay gente que tiene más y que lo consiguió de otra manera o lo que fuera, o también que le generan pánico. Eso a mí es lo que más me apena, te voy a ser muy sincero, me apena porque a veces hay campañas mediáticas, sobre todo en época electoral, ¿no? Que empiezan, que uno lee los diarios, yo me acuerdo del año pasado, que prácticamente te decían, ojo que te vas a quedar sin empleo, te van a rajar, vienen las suspensiones, los despidos, eso más o menos con lo de los buitres coincidió. Entonces empezaron, que ibas a perder el empleo, que la economía se iba al tacho, que iba a haber problemas cambiarios, problemas monetarios, problemas con los depósitos. O te digo más, cuando yo asumí, si vos querés buscar las noticias, decían que yo asumía, iba a ir a abrir las cajas de seguridad de los bancos. Sí, que estábamos comprando rayos X para mirar que había en las cajas de seguridad. Yo digo, cuando a la gente le mete miedo, y cuando uno actúa por miedo se equivoca. Cuando ese miedo está orquestado y forma parte de un proceso político electoral, porque muchas veces en Argentina hubo elecciones... Te decir una frase concreta. El gobierno está bancando la economía. Como sea, la va a bancar porque si no pierde las elecciones. Ahora, cuando llegue, si gana Scioli, el ajuste se viene. ¿Es inevitable eso o existe una forma donde no se termine pagando, aunque haya que meter alguna corrección en la economía, no termine pagando con el ajuste que siempre ha pagado en cada ajuste de la historia argentina? Mira, yo te digo, hay quienes son economistas, son colegas míos, yo los conozco bien, no comulgan ni con nuestras políticas ni con nuestros objetivos. Lo llaman gobierno popular, peronista, y no les gusta eso.
yo los llamo genéricamente liberales, ortodoxos, algunos dicen de derecha, pero hay muchos economistas que piensan que la economía argentina tendría que ser la misma que en los 90. Que teníamos, incluso yo era estudiante en los 90, teníamos 18% de desempleo y yo tenía profesores que decían, eso es natural. Nunca en Argentina va a poder haber menos de 18% de desempleo porque es un país que en su capacidad productiva, por decirlo coloquialmente, muy choto, digamos. Acá nunca vamos a tener mejor nivel de empleo que esto, acá llegamos y es así. Todavía hay gente que lo dice de países europeos, que 10 años van a tener desempleo de 2 dígitos. Y bueno, entonces no le gustan nuestras políticas, no le gustan nuestros objetivos. Por ejemplo, que la gente que hayamos jubilado a gente que no había podido pagar los aportes lo aborrecen, porque le parece que son unos vagos, que no laburaron. Cuando uno sabe que no hicieron los aportes porque a veces no se lo hizo el patrón, a veces trabajaba en negro y a veces estaba desempleado. La asignación universal por hijo, un político muy renombrado dijo, se va por la canaleta de la droga y del juego. Es decir, no están de acuerdo con nuestras políticas de inclusión, no están de acuerdo con nuestra política de industrialización, porque piensan que Argentina no tendría que tener industria, que no da que Argentina tenga industria, la industria para los alemanes, está bien, para los norteamericanos, pero acá en Argentina, ¿cómo vas a hacer industria? Eso nos han criticado siempre. Y tienen, si me permitís, un ciclo. Cuando empieza el año, dicen que la economía se va a ir al tacho a fin de año. Y cuando estamos llegando a agosto, septiembre, que ya no pasó nada de lo que decían, dicen va a pasar el año que viene. Y lo vienen haciendo en los últimos 12 años. Si vos mirás, esos economistas, que hoy son economistas de Macri, la mayoría. Cavallo decía, el mejor equipo el de Macri. Y después está Melconian, Broda, digamos, consultores que siempre han dicho eso. Y critican a nuestro gobierno porque no le gusta y piensa que se va a ir al bombo porque su forma de pensar en la economía, esto que pasa es imposible. Es imposible que Argentina hace 12 años no tenga esas crisis que ellos mismos generaron, que nos hayamos desendeudado, que haya crecido la industria, que haya 6,6% de desempleo. Entonces, a principio de año dicen que a fin de año se cae la economía, a fin de año dicen que el año que viene. Ahora que hay cambio de gobierno, tienen más excusa, pero fíjate que el argumento es el mismo. Yo te puedo mostrar que todos los años, con arrecia, digamos, en los años electorales. Sé que nos estamos quedando sin tiempo. Rápido, ¿quién gana? Mirá, si uno mira las PASO, las encuestas, hay un candidato que evidentemente tiene más votos que todos los demás, Gana que Daniel Scioli. Scioli. Y bueno, los resultados estaban justos para ganar en primera vuelta. No estaban ni tan lejos. Espero que me dijera así. Ni tan cerca. Y lo que te digo, y muchas veces está bueno eso, yo no es solo que lo creo, lo quiero además. Y estoy trabajando para que eso ocurra. Axel Kicillof, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a vos. Me quedó sin preguntarte lo de Redrado, que dice que no hay reservas. Que en realidad no hay reservas. Mira... ¿Te lleva tiempo atajar? Uno no puede dedicarse todo el día porque la verdad que hay una... Más, sobre todo, te decía, en periodo electoral. Porque uno sabe que también la gente está esperando que un economista de la oposición, claramente, que está muy en contra del gobierno, diga que todo está mal. Entonces eso nos exime un poco de tener que explicar técnicamente que lo que está diciendo es un despelote. Hoy, en las últimas horas, cada vez hay más candidatos que se suman, no se puede, ¿cómo es? Vamos a eliminar el impuesto a la ganancia. Vos decís, a ver, eso no es real, a mí me jode pagarlo, ¿eh? Digo, no te estoy diciendo que no me jode pagarlo, que no me afecta, digo, como a cualquier trabajador. Ahora, no, a un cualquiera tipo que paga cualquier impuesto. Claro que sí. Es más, a mí, hasta del nombre, digo, porque es casi un impuesto. Digo, pero sé que es imposible. Es decir, ¿te atajo todas hoy? O decís, bueno, no, a ver, hoy, no, la reserva me jode. A Redrado le voy a contestar. No, de esto otra vez dijo no le voy a contestar. ¿Sabes qué hago yo todo el día? Más que estar devolviendo o tapándome de las trompadas que tratan de poner. Me parece que la economía argentina no es un tema fácil. No es un tema fácil. Mi cargo no es un cargo sencillo, tiene complejidad. O sea, la gestión lleva mucho tiempo. Yo sé que hay gente que eso no le gusta, digamos, que uno lo ve y anda siempre viajando por el mundo y haciendo otras cosas, pero por lo menos la presidenta que trabaja como yo nunca vi a alguien trabajar, y te lo digo sinceramente, la verdad la capacidad de trabajo que tiene Cristina Kirchner, yo no la vi nunca.
Desde te puede llamar muy temprano, muy tarde, está todo el tiempo, está en los temas, se mete a fondo, los sigue. Y la verdad que a mí me gusta, me ha enseñado mucho ese estilo. Yo también soy así con quienes trabajan conmigo, ¿viste? Estoy en los temas. Me parece que nosotros tenemos que trabajar más intensamente para explicar las cosas bien y para que no se confundan, sobre todo cuando hay este bombardeo de mala onda, ¿viste? Que vos te levantás a la mañana, pum, 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 todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y yo creo que eso genera un estado de ánimo que pega en la economía. Pensé que nos quedaron un montón de cosas por hablar, pero bueno, será para otra vez. Pero gracias por la charla. No, muchas gracias.